Bienvenidos a un nuevo episodio de Despacio Cerebrito. Volvimos después de un pequeño receso. En esta oportunidad me voy a dar el gusto de charlar con Luciano Banchero, cofundador y codirector de Posta, la red de podcast más grande de Argentina. ¿Cómo andás, Luciano? Gracias por coparte con la charla. Corregime si no es lo de cofundador y codirector. No sé, han tenido muchos movimientos últimamente, pero creo que sí, ese es tu rol en este momento, ¿no? No, ahora cambié mi rol y soy cadete. Mi Sos título es cadete. fundador y Te cadete de rebajaron. Posta. Sí, Diste toda la vuelta, digamos. sí, carrerón. Gracias por invitarme. Nosotros hemos charlado cuando viniste a Corda en 2018. Bueno, conversamos un poco, pero la escena del podcast era bastante diferente y la situación de Posta también era diferente. La verdad que sí, mirá, justo esta semana estaba tratando de hacer memoria sobre un proyecto que para mí habíamos hecho hace, no sé, 2 o 3 años y cuando fui a ver la fecha de publicación en Spotify había pasado solamente un año, lo cual creo que habla mucho de la cantidad de cosas que pasaron en 12 meses para nosotros, además de, bueno, nada, pandemias y Claro. demás que estamos atravesando juntos como sociedad. Pero bueno, si pasó todo esto en un año, que creo que fue el par de años más acelerado en todo sentido de Posta desde que arrancamos. Imagínate la cantidad de cosas que pasaron bueno, van a ser 6 años los que estamos cumpliendo en noviembre, así que nada, de todo. Así que me pone contento que me invites a charlar sobre esto. Tenía ganas de arrancar con una especie de juego que es preguntarte si en 2014, cuando arrancaron con Posta, agarrabas a 10 personas, a 10 argentinos o argentinas y les decías que era un podcast, ¿cuántos te decían que sí sabían? Y bueno, el mismo ejercicio ahora en 2020. Tirate unos números así que pensás, digamos, nada muy preciso, tampoco te pido. Depende de dónde los agarres también, ¿no? Es un país También, muy ¿no? grande y con mucha gente, pero bueno, por jugar nomás, creo que Ujú. te diría, siendo optimista, 1 de cada 10 antes, y creo que hoy, que escucharon o que escucharon nombrar. Que saben lo que es un podcast, que es como la primera barrera que hay que cruzar. Eh, Y yo te diría, voy a tratar de ser pesimista en este caso, voy a decir 3. Que no sé, igual me parece un montón. Es una muy buena pregunta. Es Pero, un, es pero un parámetro triplicamos. interesante. Claro, podemos vender que es un crecimiento del 200%, tal cual. Tal cual. Este, Hay algo que, bueno, y esto es, no es lo que me preguntaste, pero digo, creo que todavía una de las grandes barreras que hay que superar y en las que estamos pensando activamente en cómo trabajar es cómo hacer para que el podcast, que no tiene por qué ser de ninguna manera un fenómeno urbano, en este momento lo sigue siendo, ¿no? Creo que este, si, si agarramos a todos esos argentinos teóricamente encuestados, eh, seguramente todos los que les preguntamos, o la gran mayoría, van a estar en la ciudad de Buenos Aires, donde también seguimos viendo, o en la provincia de Buenos Aires, donde seguimos viendo que está la gran parte de nuestra audiencia. Que es lo que a mí me llama mucho la atención, porque pues, o sea, no tiene por qué ser necesariamente así. Yo creo que cuando pensamos los contenidos, no estamos pensando en contenidos hechos para gente este, de Claro, no. determinadas partes del país, o específicamente zonas urbanas. Pero bueno, creo que también es parte del trabajo de evangelización del medio, hacerlo llegar a áreas y públicos, digo públicos refiriéndome tanto a potenciales oyentes como potenciales creadores de podcast, que por una razón u otra, por falta de acceso o falta de conocimiento, todavía no están escuchando o no están produciendo. La verdad que es una de las cosas que nos inquieta, este, y, y, y estamos trabajando en ver cuál es la mejor manera de encararlo, bueno, con los recursos todavía limitados que tenemos, más allá del crecimiento que experimentamos en el último tiempo. Claro, lo llevaste para un lado interesante a la conversación en el sentido de que mencionás esto de que
Va, en realidad, a partir de lo que te pregunté, de esto de 1 de 10 o 3 de 10, ¿crees que el podcast primero va a ser algo muy masivo como otros medios de comunicación? Y la segunda pregunta sería si necesita ser masivo o puede quedarse más o menos en donde está, con nichos y creciendo, o sea, o manteniendo un crecimiento sostenido ahí. Es, de vuelta, yo creo que no hay ninguna razón para que el podcast no sea masivo o no tenga cada vez más alcance. De hecho, yo creo que la curva va a seguir creciendo y cada vez más gente se va a enterar de la existencia del podcast. Creo que también eso tiene que venir de la mano de contenidos más de atractivo más universal y al mismo tiempo más contenidos de nicho que sean realmente atractivos para esos nichos. No sé, pienso en el podcast que hacíamos de Game of Thrones, que fue el primer podcast con el que dijimos, wow, Ujú. porque hay tanta gente escuchando esto, pero Joder, porque joder, creo joder. que, joder, claro, pe- pero creo que estaba en el momento indicado, en el que había que estar respondiendo a una necesidad que la verdad que no sabíamos que tenía la audiencia. Nosotros simplemente con Fiorella teníamos ganas de hablar de esto y ver qué pasa. Que sigue siendo un poco Claro. la actitud de muchos de los contenidos que hacemos. Sabemos si esto va a funcionar y no, la verdad que no estamos en la etapa en la que somos una mega corporación que hace estudios de mercado para ver y no lanzamos nada sin antes validar que haya mercado para eso. La verdad que no. Todavía nos guiamos por nuestras ganas de hacer las cosas y la curiosidad que nos genera y viendo que son cosas que nos parece que está bueno que existan. Pero, pero ese era a todas luces un contenido de nicho, pero le estábamos hablando a un nicho muy grande. O sea, no es universal en el sentido de por qué mis viejos van a escuchar este podcast si no miran la serie. Incluso había, igual acá hago un paréntesis, y había gente que no, Ujú. no veía la serie y escuchaba el podcast, algo que al día de hoy Ah, mira, no qué entiendo, no me curioso. explico. Este, eh, pero me parece que a medida que vayan apareciendo contenidos como, y acá voy a poner el ejemplo que siempre se pone para hablar de estas cosas, que es Serial, no era un contenido de nicho, era una buena historia contada de una manera atractiva y con un ritmo narrativo y un enganche que hizo que mucha gente que nunca había escuchado un podcast en su vida se suba a escuchar. Y creo que el atractivo principal que tenía era eso, era una historia bien contada. Y hoy no importa si es un podcast, si es un documental, si es qué sé yo, una novela turca que sale en Telefe, o si es un TikTok, si es un buen contenido y si tiene una buena historia, creo que bueno, tiene que pasar un montón de cosas en el medio también, ¿no? Pero tipo, creo que la gente se va a enganchar y va a conectar con eso. Creo que necesitamos más Claro. podcasts que cuenten esas historias y eso es lo que lo va a hacer crecer. O sea, tenemos el caso de Serial, pasó exactamente eso. Está bien, pasó en un país que tiene 300 millones de habitantes, pero me parece que todavía falta ese tipo de contenido que tenga como un atractivo universal y que le muestre a todo el mundo el potencial que tiene el podcast como medio. Pero va a pasar, o sea, Claro. es inevitable. Después, qué sé yo, las definiciones de qué es masivo y qué es de nicho, la verdad que son cada vez más relativas. Este, eh, la idea de masividad cambió completamente y creo que hoy no hay una masa de público, sino que hay un montón de públicos distintos y hay contenidos que tal vez atraviesan a todas esas pequeñas masas. Pero bueno, Te nada, sí, interrumpo dale. ahí un segundito porque mencionás eso del podcast que pueda llegarle a todo el mundo, que sea de un interés más general. A mí me pasó eso, o sea, o al menos cuando escuché Somos Novios dije, che, este es un podcast que le puedo dedicar, perdón, recomendar
a cualquier persona, a mi vieja, No sé, a mi hermana, realmente y a un cómo le amigo, fue digamos, en cuanto a llegada, pero me parece que estuvo muy bien ahí la jugada que hicieron. Y bueno, aparte también tuvieron la experiencia esta de empape, algo que me pareció fantástico a mí, que fue los afiches en las calles de Buenos Aires, invitando a escuchar podcast, que fue rarísimo eso. ¿Cómo fue esa movida? Bueno, lo de Somos Novios es muy loco porque, no sé, la primera temporada salió el año pasado, la segunda temporada salió en febrero de este año para el Día de los Enamorados. ¿2020 fue segunda Sí, temporada? O podés sea, creer. ¿este año? Fue este año, Yo no entiendo nada, pasaron no mil entiendo qué está años. pasando. Y hoy cuando estamos grabando esto, está en la mitad de la tabla del chart de Spotify en Argentina, está en el número 51, Claro. estoy viendo ahora en el dashboard. Te cuento que muy pronto sale la tercera temporada, Buenísimo. así que ya eso debería ser un indicador de éxito. De haber tenido la oportunidad de que sea nuestro primer experimento de hacer un podcast original con Spotify, que haya sido exitoso y que nos dieran la chance de hacer la segunda temporada y ahora una tercera, debería ser un indicador de éxito y creo que lo es. Y después, bueno, nada, más allá de que no puedo divulgar números No, se entiende. específicos, se escuchó una monstruosidad. Son de verdad números que son... que creo que o no tiene otro Importantes para podcast. posta, que ya Sí, es suficiente. Claro. sí, 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 sí. Es realmente muy, muy grande. Así que estamos muy intrigados con qué va a pasar con la tercera temporada, que puede o no ser el final de la trilogía. De la Y con historia. respecto a lo de los afiches, bueno, eso me parece que fue también como una oportunidad muy interesante de ver cómo reaccionaba la gente a eso, ¿no? Creo que no habíamos visto campaña en vía pública anteriormente o una pauta digital así de importante. Y creo que son experimentos que, por lo menos nosotros hoy por hoy, desde Posta, no podemos hacer por el volumen financiero que significa. Y si bien no es la razón por la que hicimos la alianza con Spotify, ese es un beneficio muy, muy bienvenido que tengan Claro. este alcance. Pero, por ejemplo, no sé, Sí. hoy mandaron no sé si te llegó este reporte de los podcasts más escuchados en los últimos meses y Acabar, que es otro podcast que hicimos con ellos, que estamos haciendo con ellos, está también en el top 10 y Sí. se escuchó una barbaridad también y es un podcast nuevo que arrancó sin una base y que toda la comunidad que se generó alrededor del contenido se fue construyendo episodio a episodio. Y creo que de vuelta, lo que decías recién de dar, no sé, en la tecla en el caso de Somos Novios, con una historia muy universal con la que mucha gente se puede sentir identificada. Y en el caso de Acabar, que le habla a una audiencia muy específica, pero creo que el hallazgo ahí es contar historias, compartir experiencias y sobre todo responder preguntas que un montón de personas se hacían o querían verse reflejadas en esos contenidos y hasta el momento no existían. Me parece que son dos contenidos que son muy diferentes pero que están emparentados en eso. Así que, nada, se vienen nuevas producciones con Spotify también muy, muy interesantes, de las que me encantaría contarte más, pero todavía no puedo. Van a llegar. Pero Vamos a controlar ya las vuestra ansiedad. compartiremos cuando sea el momento. Te iba a preguntar un poquito más adelante sobre esto, pero ya que lo mencionás, porque mencionaste Acabar, el podcast que hicieron junto a Spotify, Ujú. y te quería preguntar si crees que el podcast permite hacer otros tipos de contenidos sonoros que la radio quizás no. O sea, la pregunta de Maduro se responde que sí, pero va más en relación a cosas, por ejemplo, primero más de nicho claramente y otras que quizás un medio comercial o una radio o un medio más tradicional no te lo permite. ¿Crees que el podcast sí permite eso y por eso ha tenido tanta generación de nuevos contenidos y nueva gente que quiere apostar por esto?
Yo creo que o sea, no hay nada que impida que la radio se produzcan estos contenidos, más allá de las ganas que tenga la radio, las radios o las personas que toman decisiones creativas en las radios de hacerlo. Este, creo que Claro, de todos quizás no es modos tanto el formato, sino la estructura y sí, el medio tradicional, uno digamos. tranquilamente podría hacer latas de podcast y después pasarlas en vivo en la radio y que solo se consuman en vivo, pero me parece que eso es desperdiciar el potencial del modo de consumo específico que tiene cada uno de los medios. Para mí la radio tiene que ser en vivo y el podcast tiene que ser grabado y distribuido y on demand. Me parece que son dos lógicas de consumo completamente distintas y complementarias. Creo que la radio te tiene que dar un tipo de contenido y el podcast otro, de tal manera que sean alternativas una de la otra. Eh, pero creo que la pregunta va más por el lado de Algunos por tipos qué de la... Sí. apuestas que quizás no se pueden llegar a hacer en radio, que bueno, por lo que decís entiendo que pensás que falta un poco de audacia capaz o de animarse de parte de los directores creativos de las radios. Por ese Es, lado iba, digamos, es que como creo que decirte si. hoy, por lo menos en las radios comerciales y en las de gran audiencia, hay cada vez, la apuesta es a lo seguro, es a Ujú. hacerte un repaso por el top 10 de radios y todas son o magazines o música, o radios de música. Y no digo que esté mal, eh, me parece que está bueno que haya un espacio para escuchar música de esa manera, que no es lo mismo que escuchar música en Spotify, por ejemplo. Eh, y me parece bien que haya espacio para formatos como el magazine, donde también puede haber hallazgos interesantes o, no sé, gente que toma un formato convencional y lo convierte en algo que es absolutamente no tradicional, como Últimos Cartuchos, que bueno, ya hace rato que no es un programa de radio de todos modos, Claro. es un show. Eh, pero la verdad es que en la radio es que cada vez menos el espacio para esa experimentación y esa búsqueda. Y me parece que el podcast es un espacio súper rico para eso. Eh, no sé si eso responde a lo que me preguntaste. Sí, sí, no, no, Y sí, más también, o menos no, sí. y por otro lado, también en la radio es muy difícil hablarle a nichos. Porque ¿qué vas a hacer? A vos que te gusta, no sé, te digo algo muy ridículo. A vos que te gusta Game of Thrones, escucharnos los lunes de 22 a 12. A vos que te gusta Sí, RuPaul, sí. escucharnos los martes a las 18. Como que está Por completamente eso, fragmentada la audiencia en vivo y me parece que es un modelo que no le sirve a nadie. Me parece que es claro, yo mucho creo más que tiene amplio que para ver el podcast. mucho. Perdón, pero con el tema de la. Acá ya es un poco de opinión y está bueno, o sea, como para charlar un poco. La estructura de ingresos misma, te diría, de las radios tradicionales lleva a que necesariamente tienen que ser masivas y también impide cierto tipo de contenidos que son como estos que mencionamos. Así que me parece que por ahí puede venir, pero bueno, está bueno también escuchar tu mirada sobre esta relación que entre las radios y los podcasts, que vos históricamente siempre te he escuchado y siempre fue como una idea de decir, che, mira, esto no viene desde el 2014 que te escucho decir que no viene a reemplazar, sino que viene a ser como una parte complementaria y algo que acompaña, digamos, o sea, que no debería verse como una amenaza para la radio. Sí, y eso también creo que también es un poco la razón, además de la experiencia específica de trabajar tantos años en la producción de podcast y tantos años, pensé que estoy hace 6 años con posta y hace casi 10 años en radio. Este, Claro. mi experiencia me demostró que, si bien hay obviamente cosas en común, la experiencia de la radio es completamente distinta de la experiencia de hacer podcast. La experiencia de escuchar radio es completamente distinta a la experiencia de escuchar podcast y en definitiva, más allá de un lenguaje sonoro común, por eso digo, basta de la insistencia con emparentarlas y tranquilamente pueden convivir como dos cosas separadas. Esto lo vamos a volver a ver de nuevo en estos días que la radio cumple 100 años y ya nos hicieron 5 notas sobre eso y las agradezco y me parece bárbaro que se le dé espacio al podcast dentro de eso como o evolución o alternativa, como sea que lo planteen. Pero digo, nosotros empezamos emparentándonos con la radio también para traer cierta este, familiaridad a la persona que nunca había escuchado un podcast, tipo, esta es la radio 2.0.
Y hoy la verdad que lo presentamos de otra manera, porque también las cosas que nosotros producimos cambió, y nosotros crecimos y nos transformamos y de vuelta vemos que la manera de pensar, de cómo pensamos la radio y cómo pensamos el podcast no tienen mucho que ver. Por eso nos distanciamos de la idea de, no sé, la radio del futuro. Tal vez es como mucho menos, ese eslogan, ese viejo eslogan es mucho menos literal de lo que originalmente esperábamos, porque creo que tiene que ver con darle un espacio a una audiencia más joven de encontrarse con contenidos que tal vez buscan en la radio y no los encuentran, porque no hay gente joven escuchando la radio. ¿Y qué van a escuchar? ¿A la nata? ¿Fumando al aire? No. Quieren cosas que les Claro, hablen sí, a sí. ellos. Pero bueno, eso. ¿Qué opinás, Luciano, ya te cambio, te llevo un poquito por fuera de lo que veníamos hablando? ¿Qué opinás de los famosos, o mal, bien llamados o mal llamados jardines cerrados que hacen algunas plataformas con podcasts exclusivos? Que es un poco esto que se viene mencionando que atenta o puede llegar a atentar contra la libertad de los podcasts que históricamente giraron a través de los RSS, bueno, y llegaban a todo el mundo libremente. ¿Cómo ves esa movida que está pasando, bueno, con muchas plataformas? Mm. No sé, en este caso si estás hablando de plataformas como, no sé, Luminary, por ejemplo, que es un ecosistema realmente cerrado al que solamente puedes acceder con una suscripción. Me Sí, parece, o por sí. ejemplo, Spotify con algunas O Spotify con adquisiciones, los el New York exclusivos, Times. claro. Mirá, Exactamente. me parece que son dos casos que no tienen mucho que ver. Creo que hay también una cierta audiencia del podcast, que es la de más larga data, que ve con malos ojos cualquier tipo de innovación. Sí. Eh, Después hay otra porción que es un poco más crítica y menos termo, que ve con malos ojos cualquier tipo de innovación que pueda perjudicar a ese ecosistema. Yo creo que lo de, por ejemplo, Luminary es un modelo de negocio válido. O sea, yo soy suscriptor de varias plataformas pagas. A mí la oferta de Luminary no me parece interesante y por eso no soy suscriptor, pero sí, qué sé yo. Tengo mi cuenta de Netflix y tengo mi cuenta de Audible y no sé, cuando salga Disney Plus también tendré mi cuenta de Disney Plus. Este, por poner equivalentes de ese modelo de negocio en el universo del podcast. Yo nunca pensaría poner los contenidos de posta detrás de un paywall porque no creo en ese modelo de negocio. Sí creo en un modelo de negocio que nos permite con partners, ponele Spotify, hacer contenidos que de otra manera no podríamos financiar. Eh, Porque requieren de mucho trabajo, mucho esfuerzo, de mucho equipo a lo largo de mucho tiempo. Y nosotros creemos que el trabajo se paga y en esa búsqueda de modelos de negocio, las alianzas con marcas y en este caso plataformas nos permite hacer algunas de estas producciones. En cuanto a lo de cerrar el ecosistema, no sé. La verdad es que la diferencia es que no está en Apple o no está, no sé, en Pocket Casts o en la aplicación que usas habitualmente. Pero yo la verdad que no entiendo a la persona que dice no voy a escuchar este podcast porque está en Spotify si ni siquiera les pedimos que este, se paguen el premium para Claro, solo escuchar el bajarse la contenido. aplicación, digamos, claro. Sí, o tener una cuenta. Ya si no Ujú. querés, o sea, si te resistieras a tener una cuenta en Spotify, estás en todo tu derecho de no tener una cuenta en Spotify y no escucharlo, y qué sé yo, de la misma manera que las cosas que están en Netflix se piratean, alguien alguna vez se pondrá a piratearse los podcasts, y yo no diré nada, porque sería un hipócrita, porque también me bajo cosas que están en otras Ujú. plataformas. Eh, Entiendo conceptualmente a la gente que protesta contra estos cambios. Desde mi experiencia con Posta, son cosas que nos permitieron producir cosas que de otra manera no existirían. Y Claro. mi opinión está absolutamente sesgada por esa experiencia. No puedo Tenés opinar desde conflicto de afuera intereses, claro. de eso. Claro. Viste que han empezado a piratear podcast, parece ridículo, pero hace poco leí que en Pod News, que es un newsletter excelente sobre noticias del mundo del podcasting, Sí. hablaban de que
había, no sé, como 7 serials, o sea, gente que descarga serial, lo Sí. sube y después hace plata con, bueno, estas publicidades programáticas que entran en los podcasts. Es que es ¿Qué, muy qué fácil, o pensás? sea, es Sí, muy sencillo, o sea, grabarse un audio, es cuestión de que alguien se tome el laburo y lo haga, ¿no? exactamente. ¿Qué pensás? Ahí te lo conecto porque mencioné algo que quizás, que también me parece que sé un poco la respuesta porque lo hemos hablado en su momento. Es algo de lo que recuerdo que hablamos en 2018, de la publicidad programática en podcast. ¿Qué pensás de eso? Eh, Perdón, pero para el que no sabe, sí. esto sería, a diferencia de lo que es un aviso tradicional en podcast, que es leído por el locutor o similar a un PNT de radio, digamos, la publicidad programática serían algo así como los banners que vemos en los sitios web, Mm. digamos, como publicidad que se vende a través de computadoras y que, bueno, aparece en el podcast, qué sé yo, por determinadas características del oyente, como puede ser sexo, ubicación geográfica. Está creciendo un montón eso en Estados Unidos más que nada y hablan de que esa es la única forma de que el podcast escale en cuanto a ingresos. No sé qué pensás vos, Luciano. Hoy por hoy no, o sea, siempre voy a tratar de hablarte desde la experiencia, más allá de ser un opinólogo, porque creo que opiniones encontramos en todos lados y me parece más valioso contarte lo que pienso desde Ujú. lo que trabajamos. Nosotros no hacemos programática y de hecho cada vez menos monetizamos a través de la venta de publicidad en nuestros podcasts. Yo no soy fan de el formato banner ni de los chivos, entonces pienso en siempre de qué manera podemos agregar valor eh, a través del auspiciante. Qué sé yo, en su momento cuando tuvimos a Coca-Cola en Es una trampa, el podcast de Star Wars, eso nos permitió también producir más contenido. Este, y tratamos de que el vínculo entre el producto y el podcast sea lo más orgánico posible. En este caso, latas y botellas coleccionables de Star Wars, de Coca-Cola, que te permitían, en el mejor de los casos, ganarte un viaje a uno de los parques de Star Wars. Y siempre tratamos de que no sea intrusiva la publicidad. Creo que también eh, tratando de ser coherentes con esa línea, es que también empezamos a trabajar en contenido de marca, que hoy nuestro modelo de negocio está muy basado en alianzas con marcas, medios y plataformas con quienes producir contenido, que es en definitiva Ujú. lo que nos gusta hacer. Eh, y la verdad es que cuando haces un contenido de marca, vos no estás obligando a nadie a escuchar un aviso. Primero, que no es un aviso. Y segundo, que estamos buscando que la gente venga a escuchar el contenido porque, más allá de que es de marca, el contenido puede estar bueno. Por ejemplo, el caso de Hello Baires que hicimos con Motorola, es un hermoso podcast sobre cosas que damos por sentadas o no sabemos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una historia detrás y que están muy bien contadas. Creo que en el caso de La Clave D, que es el podcast que hicimos con Chevrolet, eh, la búsqueda tenía que ver con identificar y analizar y conversar sobre fenómenos propios de la generación que representa el núcleo de nuestra audiencia. Y creo que dio paso a un montón de conversaciones muy interesantes. Esa es un poco la búsqueda que nos guía a nosotros y me parece que, no digo que nunca, pero en este momento la publicidad programática no es algo que esté en nuestros planes ni que nosotros veamos como el futuro de posta puntualmente. Capaz que es el futuro de la Claro. industria en todo el mundo, capaz que es el futuro de la industria en Argentina, pero no me lo imagino como el futuro de posta específicamente. Está claro, está claro. Luciano, ¿cómo ves a los medios que apostaron por el formato en Argentina, que ya son varios? Tenemos a Infobae, La Nación, hay algunos del interior. Mm. Bueno, hay de todo. Creo que es positivo que por lo menos prueben, pero también me parece más valorable los casos en los que prueban, analizan, iteran.
y hacen una apuesta sostenida al formato. Y no es, vamos a ver qué onda esto con los podcasts y por la razón que sea no funciona y dicen, los podcasts son un fiasco, no entro a hacer esto nunca más. La verdad es que hay de todo y hay búsquedas más exitosas que otras, pero yo creo que lo veo como algo positivo, y que todavía tiene todo para crecer. Así como oyentes y como productores entendemos que el podcast tiene que ser un vehículo de historias o de conversaciones o de ideas o lo que sea. Este, eh, Creo que hay marcas, las marcas también son Ujú. personas, eh, que tal vez todavía no le encontraron la vuelta y que tienen que seguir experimentando. Eh, Ojalá sostengan ese experimento con la ambición de encontrar qué exactamente tienen para decir a esa audiencia en ese formato y que no sea solamente refrito o reciclaje de otros contenidos, que es algo que veo bastante también. Creo que del podcast los medios tienen mucho que aprender, y que todavía, bueno, hay un largo camino para recorrer. ¿Cuántas personas forman parte de Posta hoy, en la actualidad, el equipo? de, Incluyendo a conductores, guionistas, productores, somos un montón. Claro, es Este, complicado pensarlo así sí, porque muchas veces tenés a los hosts que, bueno, digamos a gente trabajando en el día a día y no tanto es difícil preguntarlo, pero digamos, vos, hablando de editores, sí. gente que trabaja en la artística y la dirección Ponele que de... en promedio trabajando en el día a día ya somos 10. Bien. Este, Nosotros empezamos siendo dos, mi socio Diego y yo. Diego a Ujú. cargo de la dirección general y específicamente de productos, yo con contenido y entre los dos la parte comercial, pero hoy tenemos, además de nuestros roles que fueron mutando, tenemos a alguien coordinando la producción, alguien dirigiendo el área de creatividad y de trabajo con marcas, a alguien en la dirección de cuentas, en la dirección de finanzas, en la publicación en redes. Después cada proyecto tiene su equipo específico y varias veces Claro. las personas se repiten, pero a medida que vamos agarrando más proyectos y produciendo más, eh, se va sumando más gente. Pero ¿La ves creciendo mucho más a esa estructura o pensás que están en un momento más o menos ideal? O te parece que estaría bueno crecer más? yo creo que el crecimiento es inevitable también. O sea, a mí si me preguntas hoy, si me imagino a Posta como una operación de 100 personas, digo, bueno, ¿para qué? ¿No? Hoy por hoy no Claro. tiene mucho sentido. No somos Gimlet. Ujú. Pero si me decís, podés sumar, qué sé yo, 4 o 5 roles más específicos, no digo colaboradores, sino roles específicamente dentro de la organización, sí, recontra. Me gustaría crecer un poco más, y estamos yendo en esa dirección. Es complicada esta parte también, ¿no? Porque es como la historia de todas las startups que crecieron muy rápido y se estrellaron. Entonces creo que Claro. cada paso que damos tiene que ser muy estratégico y no solamente sumemos 30 personas más, porque con 30 personas más vamos a poder producir 500 podcasts y saturaste un mercado que tenía de 50.000 personas escuchando y no tenía sentido producirle 500 podcasts más. Claro. ¿Qué le Este, pasó? Se volvió loco y ambicioso con los podcasts. claro, Claro. entonces creo que ese approach de mesura y cálculo y estrategia que tenemos con la producción y el lanzamiento de nuestros contenidos, o sea, no creo que sea una buena estrategia salir a saturar el mercado, también la aplicamos al crecimiento del equipo. Lo primero que hicimos apenas tuvimos guita fue sumar gente, pero porque Claro. tampoco era sostenible una operación de 2 personas, o sea, necesariamente tenía que escalar.
pero bueno, estamos aprendiendo también a cómo se escala de manera inteligente, cuáles son los próximos pasos que tiene sentido dar más allá de cosas con las que soñamos. Tipo, bueno, pongamos una oficina en Miami. ¿Y para qué? ¿No? ¿Viste? Es como que si no hay una Solamente respuesta de para ese, tenerla. ¿para qué? Claro, digo, divino. Pero bueno, qué sé yo, también nosotros estábamos a punto de estrenar nuestra oficina y nuestro estudio, y es algo que tuvimos que poner en pausa por bueno, razones obvias. Y tenemos muchas ganas de habilitar ese espacio que también es parte, creo que, sólida, física, visible y palpable de nuestro crecimiento. Dejar de depender de espacios ajenos para producir. Para nosotros no era un paso, era un salto. Y de momento está en stand-by y estamos viendo cómo recalcular, porque tuvimos que convertirnos en una operación remota de un día para el otro. Lo Claro. bueno es que pudimos hacerlo. Y bueno, veremos, dependemos de cosas que nada tienen que ver con nosotros haciendo podcast para que esto se transforme. Pero bueno, ¿Cuántos podcasts en simultáneo están haciendo este año durante el 2020? Un montón, por lo que estoy viendo. déjame pensar. Literalmente me tengo que poner a hacer cuentas, porque mira, Pero para que te entre des una idea, 7, en más o promedio menos. siempre estamos Ujú. trabajando entre cosas que están saliendo y cosas que están por salir. Creo que a ojo el cálculo siempre es 10. Y generalmente son 5 cosas que se están publicando y 5 que van a salir. Y después esas Claro. 5 están saliendo y esas 5 se están produciendo. Para que te des una idea, estamos trabajando, o sea, solo Spotify, estamos en distintas etapas de producción con 4 proyectos que van a salir antes de fin de año. Estamos Ujú. lanzando 2 nuevos podcasts con partners a principios de septiembre, uno con Mercado Libre y otro con la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Eh, Bien. y, y trabajando en otras cosas que todavía no anunciamos ni confirmamos, pero al mismo tiempo también están los podcasts que hacemos con HBO en paralelo, que están durante todo el año también. Están nuestros podcasts originales. Este año, obviamente, sigue Hoy Tras Noche y sumamos esto Paso Posta a la línea de podcast recurrentes. Salimos Claro, todos el los daily. días con el podcast que hacemos con El Gato y la Caja. Digo, Es un montón. Es un es montón. mucho. Es mucho y es cada vez O sea, más. felicitaciones. O sea, es mucho, pero bien, digamos. O sea, está Por eso buenísimo que también haya era, tanto era, podcast era y digamos, necesario crecer. ingente, claro. Sí, exacto. Bueno, Luciano, para ir cerrando, te hago una pregunta. Primero, una personal, que es una duda que siempre tuve y que te la quería preguntar. ¿Qué pasó con el podcast de pizza? Este es un podcast que hablabas vos sobre las pizzerías de la calle Corrientes. Lo recordás, me imagino. Es una muy buena pregunta. Sí, no, en realidad era una joda y quedó. No, mentira, me parecía Fue una cosa de un capítulo, ¿no? Fue una cosa de un capítulo y también fue un tema de ambición completamente desviada. Cuando me di cuenta de que yo solo iba a tener que hacer todo el trabajo que requería un podcast que hoy sabemos que es un trabajo de por lo menos 5 personas. Claro. Así que no, se convirtió en algo inviable. Tuvo un muy Eh, buen piloto y despedida. Fue como. A mí me gustó, te digo, pero no, bueno, lo, fue no eso. lo volví a escuchar. Debe estar ahí en algún lado. No sé. ¿Quién te dice algún día? No sé si lo volví a escuchar yo tampoco porque me había gustado, me acuerdo y lo escuché más de una vez en su momento cuando salió. Y bueno, es un tema, mira, justo ahí mencionaste el tema de la muerte de los podcasts, que es un lindo tema para cerrar el capítulo. Lo que pasó con la productora de Sebastián De Caro, Chuck Podcast, que hay un montón de podcasts que estaban buenísimos que al menos yo no los encuentro por ningún lado. Mm, ¿Puede ser eso? O sea que. Esa es una buena pregunta para Seba, porque sé que Ujú. yo nunca se lo pregunté a él directamente, pero sé que alguna vez respondió la pregunta creo que en Instagram,
y medio que fue como que era un capítulo cerrado para él. Claro, La verdad que mira. no sé. Pero una de las razones por las que lo sumamos para trabajar con nosotros fue porque era un gran creador de podcast y me da mucha pena que Tiene mucha experiencia. no lo esté Estaban buenos los haciendo. podcasts de Chuck, ¿sí? Sí, sí, sí. Este, Así que nada, ahora No, tampoco te pido respuesta, solamente mencionarlo porque no la es un tema, el tengo, tema no de la tengo. Así que la- es una buena pregunta para él, para Sebastián, el tema de la archivología de los podcasts también, ¿dónde va totalmente. a quedar los podcasts que la gente deje de hacer? Bueno, Ujú. en fin, ya veremos. Y bueno, la última que te quería hacer, Luciano, es que nos recomiendes a mí y a los oyentes del podcast un podcast de acá, de Argentina, y un podcast de afuera que estés escuchando o que hayas escuchado y que creas que está bueno, que tiene valor Mm. copado para que la gente escuche. De acá seguramente ya lo escuchó todo el mundo y si no vayan a hacerlo, Fugas de Anfibia está Sí. buenísimo. Eh, la verdad que está, es fenomenal, realmente, y es una gran miniserie para maratonear. Eh, a título personal, yo te cuento algo que vas a decir, esta boludez recomendás, pero yo estoy volviendo a ver Los Soprano ahora y espero con mucha ansiedad los lunes cuando sale el podcast de Talking Sopranos que hacen dos de los protagonistas de la serie, que ahora se puso muy de ¿Qué moda actor? eso, ¿no? Son como los ex actores de una serie volviendo a ver la serie. Creo que es un Sí. fenómeno muy, muy interesante. ¿Quiénes son los actores? Son, Sí, por Dios, porque me encantan Los Sopranos también. bueno, y son los que hacían de Chris Moltisanti y de Bobby Bacala. Eh, y es El otro día, totalmente off topic, pero se juntaron, creo, todo el cast de Los Sopranos. Pobre, todos lloraban a James Ah, Gandolfini. no lo vi, no Y sabía. también, no, fue muy lindo. O sea, está bueno el video. Y bueno, algunos le pegaron los años. Christopher Moltisanti, bastante le ha Bueno, afectado el pero tiempo. Sí, escuchame, pasó cuánto tiempo sí, sí, sí. ese, ¿Cuánto? desde ese entonces. 2008 Pasaron, terminó más o menos. claro, Por ahí. casi 20 años desde que terminó. Eh, Claro, era por eso que se juntaban. exactamente. Y, y de afuera es difícil. Yo me enganché mucho con uno. A mí me gustan mucho, te voy a decir la verdad, me gustan mucho los podcasts de conversación. Para mí ese es un género que está injustamente bastardeado. El que hacían Kumail Nanjiani y Emily B. Gordon, Staying In, me pareció como una gran compañía de cuarentena. Eh, y, y creo que es un gran ejemplo de buen podcast de conversación. Yendo para el lado más narrativo, Wind of Change de Crooked Ujú. y Pineapple es maravilloso. El de esta especie de teoría conspirativa o rumor que dice que en plena Guerra Fría la CIA compuso la canción de Scorpions Wind of Change para la Sí, sí, la audiencia más premisa es joven. fantástica. Es la que dice, es maravillosa. Eh, Sí. y me gusta ese tipo de historia medio caper de espionaje. Y ese es top 3 seguro. Te digo los que me acuerdo porque Ujú. estoy suscrito a muchas más cosas de las que escucho y soy muy de... Hoy me convertí más en una persona de picar que en un oyente recurrente. Por eso me gusta tanto el de Los Sopranos, porque está durante todo el año y todos los lunes puedo escuchar un capítulo mientras lavo los platos, que quedaron del fin de semana, que también es un poco la gracia del podcast, no le quitemos mérito a los podcasts de conversación, que son una excelente droga de entrada, además. ¿Vos qué estás Sí, escuchando? sí, yo también soy mucho de los podcasts de conversación. También me duele cuando les pegan y dicen que el podcast tiene un montón de potencialidades y que los podcasts de charla no las buscan, al menos. Creo que está buenísimo que se hagan podcasts de todo tipo, pero la charla o la entrevista me encanta. A mí, por ejemplo, el que escuché, que te lo iba a mencionar también, que fue el podcast que acompañó, el podcast oficial de HBO que acompañó a The Plot Against America, que Sí, estaba David Simon. zarpado. Bueno, eso tiene también, como que HBO pone a los jugadores ahí, atrás adelante del micrófono, como para... También es muy tentador escucharlo a David Simon hablando de la serie mientras van saliendo los capítulos. Y actualmente también escuché Fugas.
y la verdad que no recuerdo, a ver, debería buscar en la aplicación qué fue lo último que escuché, pero bueno, hay un montón de cosas, la verdad, como bien decís, en Argentina se está produciendo un montón de cosas y bueno, pueden pasar por Posta, pueden pasar por Parque Podcast, que si están escuchando esto entiendo que han dado una vuelta al menos. Y Luciano, ya que en realidad la anterior era la última pregunta, la recomendación de podcast, pero me vino a la mente preguntarte qué podcast no hicieron todavía en posta y les gustaría o te gustaría hacer, o crees, qué género quizás abordar. Te voy a ser vago y misterioso con mi Ujú. respuesta porque en realidad son cosas que estamos pensando cómo hacerlas. Uno es, tipo, lo que acabamos de decir, el género, gente que estuvo en una serie haciendo un podcast sobre esa serie. Tengo una idea con la que estoy obsesionado y estoy pensando cómo la podemos hacer. Y me parece que es un podcast, te diría, necesario, pero no te voy a decir cuál es la serie. Bueno, pero Em, va por ese lado. sí, y por otro lado, tengo ganas de hacer Uno con cifrón, pues, banchero, eso no estaría, sería, no sería sería, no interesante. estaría nada mal eso. Em, un caso que a mí me parece apasionante y que tiene todos los condimentos que me gustan a mí, no sé, del thriller con cosas sobrenatural, pero en un caso real y local, que es una historia que está publicada en libro, y que tenemos muchas ganas de hacer una adaptación que todavía no termino de decidirme de si tiene que ser no ficción o ficción, pero es una idea que le estamos dando vueltas y viendo cómo la hacemos realidad. Eh, Ujú. es, es como una mezcla entre respuesta conceptual y No, abstracta, pero pero al está mismo bien, o tiempo sea, concreta, más allá de decirte, qué sé yo, me encantaría que haya un podcast sobre y hecho por, no, de vuelta, nada, también pasa que nos pica el bicho de la curiosidad y enseguida nos ponemos a trabajar en cómo podemos hacerlo, ¿viste? No es tipo, a ver, si es, ¿cómo me gustaría que haya un podcast sobre X? Y bueno, hola, somos una productora de podcast, lo tenemos que hacer. claro, sí, sí, sí. Así que hoy mis ganas y mis obsesiones vienen un poco por ese lado. Ojalá más temprano que tarde te pueda decir, estas son las dos cosas con las que me hice el Que te había dicho, misterioso en el claro, podcast. Así que bueno, se nada, concretaron, sí, estaría buenísimo. re. Che, bueno, Luciano, muchas gracias por la charla. Se estiró bastante, pero bueno, está bueno poder hablar de todas estas cosas. Hace rato creo que tenía ganas de hablar con vos, así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo el laburo que están llevando adelante con Posta. Igualmente, felicitaciones y no te preocupes que si hay algo de lo que me gusta hablar es esto, así que nada, se pasó volando. Gracias, de verdad. Muchas gracias, hasta luego.